Hola, muy buenas gente, os habla Bicho14. Monstruos complejos, de orígenes racionalmente difíciles de asimilar, dimensiones invisibles donde reina un poder capaz de acabar con todo, poderes que traspasan la barrera de lo posible y son capaces de alterar nuestra mente hasta el punto de liberar una locura imparable. Llega al canal el terror cósmico, esa especie de temática o de subgénero derivado de la literatura y obra de Howard Phillips Lovecraft y sus creaciones, donde el ser humano está destinado a la no comprensión de absolutamente nada de lo que le rodea, siendo algo insignificante entre entidades y dioses poderosos que rigen un equilibrio propio del que ni siquiera formamos parte. Un autor que ha trascendido a todos los niveles y donde en el cine de miedo también podemos encontrarle, obviamente en conceptos concretos y más sencillos que la complejidad de su universo. Bienvenidos bichos a 7 películas de horror cósmico muy poco conocidas. Ojo, cuidado porque en Pampling han puesto un montón de camisetas a 12,90 y muchísimos productos de su tienda con un 25% de descuento, así que daros una vuelta y cuando vayáis a comprar recordad introducir el código Bicho14 para que os hagan un regalo exclusivo y podáis ir guapísimos y guapísimas este verano. Dos familias, una pelea por la posesión de unos terrenos y su uso para la extracción de petróleo, y algo ahí debajo esperando a ser despertado. Unearthed tiene una premisa que no parece demasiado aterradora, siendo en sus primeros compases una especie de thriller dramático que no sabemos dónde nos va a llevar, pero la sorpresa que esconde hace que merezca la pena esperar un poquito. Resulta que debajo del suelo hay en letargo algo que hubiese sido mejor se mantuviese tal y como estaba, algo invisible que va a sembrar un caos tremendo entre los personajes. Con tiempo para hacer una crítica fuerte a las empresas explotadoras del medio ambiente, lo mejor llega en su segunda mitad, cuando se desata ese poder, esa influencia incomprensible de lo que parece una entidad dispuesta a alterarlo absolutamente todo. Un poco de Lovecraft, un poco de Cronenberg y tenemos el cóctel perfecto donde, a partir de una narración sin prisas, se gesta un terrible y perturbador escenario. Terror cósmico ecológico tremendamente poderoso. Si buscáis algún found footage, o concretamente, como en este caso, un falso documental que trate de forma interesante e inesperada el tema del que estamos hablando hoy, la verdad es que de las pocas opciones que podemos encontrar, The Banshee Captor es de lo más potente. Aunque el film de 2016 comienza con unos jóvenes investigando los famosos y secretos experimentos del llamado proyecto del MK Ultra, donde el gobierno estadounidense durante la Guerra Fría habría experimentado con seres humanos, el argumento conspiranoico y basado en ello va dando paso a otro tipo de contexto, porque concretamente el film nos habla de una sustancia, el DMT-19, un componente alucinógeno que llevaría al paciente, o bueno, al que lo ingiere, a supuestos estados alterados de la conciencia, donde llegar a lugares desconocidos e incomprensibles. Cuanto más profundizan en ello, más se dan cuenta de lo peligroso que es y de que quizás estén llegando a una verdad imposible de asimilar. Sin lugar a dudas de los mockumentaries más escalofriantes y sobre todo diferentes, arriesgando un poco más en su trama y en su desarrollo. Recordando a The Thing y estando influenciada enormemente por ella, Larry Fessenden, director con larga carrera en el terror, en 2005 nos llevaba a una estación petrolífera en Alaska, donde junto a un grupo de personajes ser testigos de cómo no están para nada tan solos como creían en ese frío desierto. The Last Winter es tensión constante, es la sensación de amenaza cada vez más cercana ante algo que sin saber lo que es, empieza a actuar, dando comienzo cuando uno de los miembros del equipo protagonista aparece muerto en circunstancias y aspecto de lo más inexplicables. Ron Perlman y Connie Britton lideran un cast lleno de caras conocidas que van a ir sufriendo circunstancias peligrosas ante un enemigo de origen desconocido y enigmático que hasta sus últimos minutos no hace acto de aparición, pero la espera merece mucho la pena. Bebiendo de ese horror cósmico latente en cada escena donde el miedo aparece y junto a alguna leyenda más, El último invierno es un largometraje muy olvidado y oculto que tiene cierto encanto y un final totalmente apoteósico. El director de Baskin, Cannes Brenol, 2 años más tarde de su posiblemente mejor trabajo, volvería al terror con otra hipnótica y claustrofóbica propuesta, que siendo algo diferente en concepto que la anterior, sigue tocando esos elementos mágicos y complejos, girando el cerebro del espectador una y otra vez.
Housewife nos presenta a una joven que sigue mentalmente marcada por un fuerte trauma de cuando era pequeña, un terrible suceso que sigue presente en su día a día, obligándola a un constante estado de inseguridad e infelicidad donde incluso a veces no es capaz de distinguir ni tan siquiera la realidad de algunas alucinaciones. Un día asiste a una especie de evento con un mentalista, el cual se queda maravillado de su cabeza y promete intentar ayudarla a superar todo eso. Pero ni el camino va a ser convencional ni el personaje es lo que parece. Todo tiene un halo de oscuridad detrás que va a ir sumergiendo a la protagonista a un abismo de desconcierto atroz, con un final de los que no se olvidan tan fácilmente y una surrealista puesta en escena donde lo Lovecraftiano termina estallando sin punto de retorno. Antes hemos hablado hace un rato del terror ecológico, ese que trata sobre el planeta, la madre tierra y la naturaleza rebelándose de alguna manera contra la humanidad por haberla liado tantísimo en el lugar donde vivimos. Pues, de nuevo, en In the Earth encontramos un poco de eso, pero mezclado con otras cosas de lo más diversas que consiguen, a pesar de su polémico visionado, como suele pasar con todas las de Ben Wheatley, completar un relato diferente, complejo y psicodélico. En una hipotética pandemia que ha causado la pérdida de un gran porcentaje de la población, un guardabosques y una científica emprenden la búsqueda a través del bosque de un tercer personaje, una bióloga que podría tener en su mano una posible vacuna del virus que está haciendo desaparecer la vida, pero esta última lleva varios días sin dar señales de vida. Lo que encuentran por el camino no es para nada lo que ellos ni nosotros esperaríamos, viajando entre subgéneros con un claro mensaje, psicópata de por medio y entidad divina manifestándose, una peli muy singular, exagerada, a veces incluso, sí, recargada, pero que me sigue flipando. Mike Flanagan se ha ganado el derecho a ser uno de los cineastas que dentro del género más y mejores producciones nos ha ido regalando a través de los últimos tiempos. Una de sus creaciones más desconocidas, de sus primeras pelis, donde ya se le ve a pesar de su bajo presupuesto ciertas señas de identidad que explotarían en su futura carrera, nos contaba una aterradora historia sobre el más allá, demonios, fantasmas, dioses y cosas difíciles de entender para la mente humana. Absentia nos cuenta cómo al marido de Tricia, después de 7 años en paradero desconocido, sin ningún tipo de pista sobre qué le ha podido suceder, se le termina dando por fallecido por la policía. Después de que su hermana se mude con ella para intentar ayudarla a empezar de nuevo, esta última, teniendo la sensación de que su cuñado sigue con vida, investigando por su cuenta, encuentra cerca de la casa de esta un túnel, un lugar que parece tener algo irracional y que puede estar relacionado con la desaparición del marido de su hermana. Seres interdimensionales, portales a otro lugar, peli olvidada que tiene mucho más de lo que parece. Si os va el terror psicológico, el thriller que juega a esconder la verdad al espectador de la mano de un protagonista igual de perdido, enfrentándose a un misterio que parece ilógico y que se va complicando a medida que pasa la peli, The Death Center es una opción muy a tener en cuenta y que estoy convencido no deja indiferente a quien la ve. Porque sí, sin deciros concretamente por qué, juega con la influencia del terror cósmico en su esencia más sencilla, pero hasta que eso llega, los elementos que maneja y cómo los maneja la convierten en un film diferente y del que no podemos despegarnos. Un psiquiatra tiene que intentar comprender cómo un nuevo paciente que ha llegado a su centro, alguien sin identidad y totalmente random, con una amnesia severa, dice estar convencido de haber muerto y haber regresado de un lugar muy diferente al nuestro. Creedme que lo que hay detrás de ese misterioso personaje va mucho más allá de lo que parece. Brillante en su avance, en cómo funciona de bien a pesar de su loca idea y cómo es capaz de sorprender con su aparente simpleza. De esas que te dejan pensando un rato durante varias cosas. Recomendadísima. Gracias a los mecenas de Patreon por seguir ahí y ser parte de ese terror cósmico y de esas entidades poderosas del canal. Y bichos, decidme en la caja de comentarios qué pelis de esta temática os habría gustado añadir o ver. Si queréis una parte 2, suscribíos, dejadme ese pedazo de like y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14.